buenas noches. Fomplata, en el marco del ciclo de conferencias organizadas en sus países miembros, les da la cordial bienvenida al coloquio internacional Logros y materias pendientes en la modernización económica de Paraguay y Uruguay, con el presidente del Banco Central de la República Oriental del Uruguay y el ministro de Hacienda de la República del Paraguay, para quienes pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Igualmente, para el presidente ejecutivo de Fomplata, Juan Notaro, moderador. Daré lectura al resumen de las hojas de vida de nuestros invitados de honor. Santiago Peña, nacido en Asunción, es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Asunción y máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. En el ámbito académico, Peña ejerció la docencia como profesor en la Universidad Católica de Asunción y ha publicado trabajos de investigación en áreas de política monetaria y finanzas. En el sector público realizó su carrera profesional como funcionario del Banco Central entre los años 2000 y 2009. Luego pasó al Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., Estados Unidos, donde prestó servicios en el Departamento Africano. Fue analista del Fondo de Desarrollo Industrial y hasta su designación como ministro ejercía el cargo de miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Mario Vergara, nacido en Montevideo, doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, economista y contador público de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración por la Universidad de la República. Profesor grado 5 en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Se desempeñó como jefe de estudios económicos del Banco Central del Uruguay, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y ministro de Economía y Finanzas. Recientemente ha publicado el libro Las nuevas reglas de juego en Uruguay, incentivos e instituciones en una década de reformas. De esta manera damos inicio al coloquio. Invitamos para ello al presidente ejecutivo de Fomplata, Juan Notaro, quien actuará en la oportunidad como moderador del coloquio. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para Fomplata y para mí en particular es un gusto muy particular estar hoy moderando este coloquio, porque los dos participantes, tanto el ministro Peña como el presidente del Banco Central, Mario Vergara, quien fue en su momento ministro de Economía y por lo tanto gobernador de Fomplata, han sido unos colaboradores muy firmes en lo que ha sido la transformación de nuestra institución, que hoy felizmente estamos trabajando con los países a un ritmo realmente muy interesante y siéndoles muy útiles, llegando con un financiamiento importante para todos. Bueno, dicho esto, vamos a ir al evento. Le hemos pedido a nuestros dos amigos que tratemos de no ser muy extensos en las preguntas, así podemos tener varias y lo hacemos un poco más atractivo. Y también el compromiso con Mario es que no haga ningún comentario de fútbol, porque no es un momento conveniente para ese tipo de cosas. Bueno, en fin. Hemos vivido en la región un decenio particularmente excepcional en estos últimos años. Para los productores de commodities, incluidos los de alimentos, como es el caso de Uruguay y Paraguay,
Hemos visto que los principales rubros exportadores llegaron a precios y cantidades en las exportaciones como pocas veces en la historia. Y esto dio resultado a crecimientos inéditos, que naturalmente no todos los países aprovecharon de la misma manera, pero en el caso especial de tanto de Paraguay como de Uruguay, han tenido un desempeño realmente destacable. En el caso de Paraguay se registraron tasas de crecimientos muy superiores a las de los vecinos, casi podríamos decir algunas a niveles asiáticos, llegando a un pico de 13% en el 2010 y 14% en 2013. Y ese crecimiento estuvo liderado principalmente por la producción de las represas hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá y por la producción agrícola y ganadera, que se modernizó, incorporó tecnología y de ese modo incrementó dramáticamente lo que es la productividad. Hoy, como uruguayo, yo vengo acá y disfruto la carne, de otra cosa, la carne es acá que creo que está más rica que la nuestra. Esto lo sacamos de la... pero por lo menos igual. No, pero realmente es un placer disfrutar todo lo que ha sido lo que ha evolucionado la parte de carne. Acompañando este crecimiento se encararon importantes planes de inversión pública, particularmente lo que tuvo que ver con infraestructura, pero también se atendieron lo que eran viejas deudas sociales, principalmente lo que es vivienda social y en lo que es la reducción en los niveles de pobreza, principalmente en el área, con énfasis en el área rural. No obstante, el contexto económico ahora ha cambiado y uno de los problemas históricos de nuestros países ha sido la fragilidad de las políticas públicas que tradicionalmente quedan ligadas a los ciclos económicos mundiales. Entonces, ministro Peña, a su juicio, ¿cuáles fueron las reformas y políticas de desarrollo implementadas en los últimos años que en una fase económica de menor crecimiento como la actual, donde sin duda se afectan las cuentas públicas, se afecta la capacidad de maniobra del Estado, cuáles son esas reformas y políticas que permitirán darle sustentabilidad a los significativos logros alcanzados tanto en la parte social como en la parte productiva? Muchas gracias, Juan. Un placer estar acá con ustedes, compartir. Muchas gracias que hayan venido. Un gusto compartir con Mario, un gran amigo de Paraguay. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era gobernador, presidente del Banco Central, antes de ser ministro. Yo estaba en el directorio del Banco Central y bueno, con el predecesor del actual presidente del Banco Central del Paraguay, Jorge Corbalán, se construyó un vínculo de trabajo realmente muy fuerte entre Paraguay y Uruguay, que después se continuó fortaleciendo. Cuando Mario fue ministro de Economía y Finanzas, siempre tuvo una deferencia muy grande con Paraguay, y para nosotros muy importante, no solamente por la cantidad de uruguayos que han venido a invertir, que los hemos recibido como paraguayos más, hoy ya cerca de 2 millones de hectáreas en el Chaco paraguayo son inversiones de uruguayos, así que realmente ellos saben de lo que es la carne paraguaya y nos sentimos muy orgullosos de eso. Uruguay ha sido un país muy emblemático para Paraguay, yo creo que en lo que es la gestión pública y en reformas de la administración pública ha dado pasos muy importantes, y nosotros venimos, como yo siempre repito, y Paraguay viene como unos 15 o 20 años atrás a lo que han sido las reformas económicas en América Latina, y nosotros tuvimos una ola muy importante allá por el año 2002-2003. Hay que realmente darle el mérito al sector privado que participó activamente, funcionarios del gobierno que salían de una administración allá en el gobierno del 2002, que diseñaron una visión de reformas que tenían que implementarse en Paraguay y que después fueron implementadas durante la administración del presidente Duarte Frutos, donde lo que buscaba es entender cuáles eran las debilidades que tenía la economía paraguaya y cómo tratar de reducir esas grandes brechas o esos desafíos. Y se implementaron reformas muy importantes, ¿verdad? Se le dio instrumentos legales al Banco Central,
a través de la creación del Fondo de Garantía de Depósito, una ley de resolución de entidades financieras, que era uno de los grandes problemas que vino acarreando Paraguay desde los 90, las crisis financieras, y esto era una medida muy necesaria. Se hicieron reformas en el campo fiscal. La reforma a la caja fiscal generó un cambio en el gasto público, se ordenó, ¿verdad? Y después se hicieron otras reformas también a nivel del sistema financiero, reforma a la banca pública de segundo piso. Pero entramos luego en un periodo de una bonanza económica a partir del año 2003-2004. América Latina vivió este superciclo de los commodities, y muchas de las reformas que eran claves en esa época como que quedaron rezagadas en el tiempo. Y esto vimos que no los implementamos, no pudimos avanzar durante muchísimo tiempo, y vemos en el año 2013-2014 que esas condiciones externas muy favorables que beneficiaron a Paraguay y a todos los países de América Latina empiezan a retroceder, y esos vientos de cola que vivíamos se empezaron a construir en vientos de frente. Y ahí donde esta agenda de reformas, que era válida en el año 2003-2004, vuelve a tener una relevancia muy importante. ¿Y qué es lo que se vino implementando de esa época? Y conceptos que lo sabíamos ya desde una década atrás. Las cuentas fiscales tienen que tener previsibilidad, tiene que haber un comportamiento prudente de la política fiscal, y para eso tiene que haber reglas claras. Para un país que no necesariamente tuvo problemas fiscales muy profundos, era necesario que Paraguay pueda tener o conducir su política fiscal de una manera más transparente, de una manera más previsible, y para eso tenía que tener una ley de responsabilidad fiscal que fue aprobada en el año 2003 y generó un cambio en el debate político sobre la construcción de la política fiscal, principalmente en materia presupuestaria entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. En materia de ingresos, se continuó con una reforma que se había iniciado también en el año 2004, ¿verdad? Que lo que se decía es, tengamos un régimen tributario sencillo donde todos contribuyan en la justa proporción, y para eso se redujeron tasas impositivas, pero algunas de las reformas en donde se ampliaba la base tributaria quedaron en el camino. El impuesto a la renta personal, que había sido aprobado en el año 2004, varias veces pospuesto hasta que finalmente entra en el año 2012 en efecto, y se empieza a implementar de manera gradual. Y luego implementar algunas reformas que tocaban la eliminación de algunas exoneraciones fiscales que entendemos que para un país que tiene tasas impositivas tan bajas y homogéneas no deberían tener lugar estas exoneraciones impositivas. Y por supuesto la reforma del IMAGRO, ¿verdad? Que era una reforma largamente anhelada de cómo hacemos que el sector agropecuario tenga una mayor contribución en los ingresos tributarios, lo que desencadenó en el IRAGRO, que hasta el día de hoy lo seguimos implementando, un proceso también de entender mejor el funcionamiento del sector agropecuario, la ganadería, la agricultura, cómo toda la cadena de producción se va formalizando, y esto genera mayores recursos para el fisco. Y en materia financiera, también una reforma que la impulsamos en los últimos 3 años, que es algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque pocos países han podido hacer reformas en el ámbito financiero ante la ausencia de una crisis. La mayoría de los países en América Latina hicieron grandes reformas en el campo financiero solamente a la luz de una crisis financiera. En el caso de Paraguay se trabajó con el sistema financiero local, con el sector político, con los parlamentarios, en lo que estamos ya hoy en la última fase ya parlamentaria de tener una nueva ley de bancos que le va a dar al regulador bancario las herramientas para poder no solamente mantener un sistema financiero sólido, sino que éste pueda seguir creciendo y desarrollándose junto con la economía. Y en materia fiscal, ¿verdad? Aparte de los cambios legales, lo que ha habido es, atrás de la transparencia, que yo estoy convencido es uno de los grandes legados y una de las grandes conquistas que ha tenido la sociedad en los últimos 3 años, ha habido una recomposición del gasto público. Si nosotros vemos lo que ha sido el desempeño fiscal desde el año 2012, teníamos un déficit del 1.7% del PIB. El año pasado cerramos con un déficit del mismo nivel, 1.7% del PIB, pero la composición de ese déficit es totalmente diferente. Un déficit que estaba explicado por un aumento en el gasto salarial, hoy tenemos un déficit que está explicado exclusivamente por obras de infraestructura y por un crecimiento del gasto social que entendemos es el rol que tiene que tener la política fiscal. En un escenario
de una desaceleración económica, que es lo que nosotros hemos vivido en la región en los últimos años, el rol de la política fiscal como un seguro para los sectores más vulnerables es lo que deberíamos proponer o deberíamos promover desde la Administración Central. Creemos que esto ha permitido de que Paraguay pueda sostener tasas de crecimiento que han sido mayores a las que hemos visto en la región. Ahora bien, ¿es esto suficiente? No, es totalmente insuficiente. Paraguay tiene un desempeño económico que es relativamente mejor al de nuestros vecinos en la región y vemos que es un crecimiento que no solamente está aplicado por la generación de energía eléctrica o el sector agropecuario, sino es un crecimiento mucho más amplio. La construcción está teniendo un rol protagónico, no solamente la pública, la privada, el comercio se está empezando a recuperar, servicios está teniendo un desempeño mucho mejor, pero tenemos que entender que todavía tenemos de frente nuestros grandes desafíos estructurales, reformas importantes que requieren un nivel de consenso a nivel del sector político, a nivel del sector privado, de la sociedad civil, muy importantes. Y voy a mencionar solamente algunos de estos que a quienes me habrán escuchado en ocasiones anteriores. Yo creo que puede sonar repetitivo, pero yo creo que es muy importante entender por qué estas reformas son fundamentales. Una de estas es la reforma a la banca pública de primer piso, que fue una reforma pensada en el año 2002-2003, pero lastimosamente fue pospuesta por muchísimos años, que radica en el rol que tiene que tener la banca pública como un instrumento de desarrollo de políticas públicas, cómo desarrollar sectores productivos donde probablemente el sector privado no va a ir o va a ser más renuente a entrar en estos sectores, ¿verdad? Hoy tenemos un Banco Nacional de Fomento que ha recompuesto o que tiene un balance bastante saludable, que no había sido así en el pasado. Hoy tiene una posición financiera muy sólida, de hecho uno de los bancos que más utilidades tiene dentro del sistema financiero, pero el rol de la banca pública no es simplemente generar utilidades, sino ser un instrumento de desarrollo económico y llegar a aquellos sectores donde probablemente el sector privado prefiere no ir. La Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento tiene 60 años, refleja al Paraguay de hace 60 años y en estos 60 años la economía paraguaya ha cambiado totalmente, así que creo que esta es una reforma muy importante. El ejemplo de Uruguay yo creo que es muy emblemático. El Banco de la República creo que representa el 50% del sistema financiero, es un banco que tiene un rol muy protagónico en el sistema financiero uruguayo, y entendemos que en el caso de Paraguay también debería ser no como una herramienta de quitarle negocios al sector privado, sino un instrumento de complemento de las políticas de crédito que tiene el sistema financiero privado y, por supuesto, compitiendo en igualdad de condiciones y con las mismas reglas de juego que tiene cualquier banco privado. Otra reforma también relacionada a esta área y que yo creo que va a ser de las reformas más importantes que vamos a ver en los próximos años es la creación de un regulador de la administración de los fondos de pensión. De vuelta, esta una reforma no es nueva, es una reforma que tiene probablemente 25 años desde que se pensó, allá por el año 90, cuando Paraguay estaba en un proceso de liberalización de la economía, estaba en una fase de transición y grandes reformas se pensaron. Se había diseñado una reforma mucho más amplia sobre el régimen de seguridad social, donde uno de los componentes era tener un ente regulador de los fondos previsionales, entendiendo que el principal ahorro que tiene una economía son los ahorros que tiene el sector trabajador y que esto debería ser canalizado hacia inversiones de largo plazo. Esto lastimosamente no prosperó. Nosotros avanzamos en esta administración con una reforma para la creación del ente regulador, una superintendencia de fondos de pensión, que la venimos discutiendo con mayor intensidad hace un año con el sector privado y con varias de las cajas, que creemos que le va, por un lado, blindar a los trabajadores paraguayos asegurándoles que sus recursos estén custodiados, estén guardados y que haya alguien que esté controlando de la misma manera que hoy todos los depositantes que tienen sus recursos en el sistema financiero saben que hay un regulador, la Superintendencia de Bancos, que le está controlando a los bancos para asegurarse que sus depósitos sean manejados con criterios prudenciales y que esos depósitos estén disponibles cuando ellos los necesiten. Pero más importante, precautelar el gasto fiscal, el costo fiscal que pueden tener una mala administración de los fondos previsionales, entendiendo que los problemas de la seguridad social es siempre un problema fiscal y siempre lo terminan pagando todos los contribuyentes a través de más impuestos.
Así que yo creo que ha habido una combinación de reformas que se han implementado en la última década, una serie de reformas que se han dado en los últimos 3 años y un cambio en la gestión de la política fiscal que ha utilizado esa estabilidad macroeconómica, pero en un beneficio mayor hacia aquellos sectores que son más vulnerables. Así que yo creo que esa es un poco la combinación de la situación en donde está Paraguay, Juan. Bueno, muchas gracias, Santiago. En Uruguay también sucedieron cosas importantes en estos últimos años. Un país con una tradicional equidad. Cuando se inicia el ciclo de bonanza, particularmente las commodities, el gobierno del momento tiene que remontar el gran quebranto que había habido en la crisis del 2002. Entonces hay un énfasis muy grande en sostener y en recuperar lo que era toda la parte de las capas medias, pero también un esfuerzo muy importante en atender los temas de pobreza y tratar de sostenerlo más allá de la emergencia inicial, cosa que tuvo logros realmente muy importantes. Y en otro ámbito, al igual que Paraguay, Uruguay disfrutó también de un periodo de gran crecimiento económico, con un muy destacado desarrollo productivo y tecnológico, particularmente en el sector agropecuario, pero además de ello, el Uruguay recibió algunas inversiones privadas de gran envergadura, en un marco de crecimiento general de la inversión privada que llegó a niveles de inversión extranjera directa que no se habían visto en muchísimas décadas anteriormente. Entonces, en el mismo sentido, la pregunta que le hacíamos a Santiago, nos gustaría conocer cuáles fueron las reformas y políticas de desarrollo implementadas en Uruguay, que ahora nos permitirían dar sustentabilidad a todos esos logros que se obtuvieron. Mario. Bien, bueno, en primer lugar corresponde obviamente agradecer a los organizadores y a los anfitriones, ¿verdad? A Fonplata a través de Juan, al Ministerio de Hacienda a través de Santiago. Yo me siento en casa acá en Paraguay, así que voy a hablar con candidez y con el mismo concepto de brevedad que utilizó Santiago. ¿Por qué son importantes las reformas y con qué enfoque conceptual uno las debe concebir? Yo creo que hay algo que al tradicional énfasis de tener políticas macroeconómicas prudentes, al tradicional énfasis de tener políticas macroeconómicas consistentes, ¿sí? Que la política monetaria, fiscal, financiera, de ingresos tenga consistencia, se le monta de alguna manera un enfoque adicional que es lo que podríamos llamarle la administración de los riesgos. O sea, concebir las políticas públicas y en particular la política económica también con la idea de que hay riesgos, de que hay que reducir o mitigar vulnerabilidades, que hay que evaluar y generar herramientas para mitigar esos riesgos. ¿Por qué? Porque como bien se decía, hubo una constelación de factores en la década previa que uno podía interpretar que podían durar para toda la vida. Entonces eso no generaba riesgos. China creciendo al 10-11%. El dólar por el suelo. Tasas de interés cero. Los commodities por las nubes. Bueno, una idea podía ser, esto va a durar para toda la vida, porque ahora que los chinos comen, ¿verdad? Que Estados Unidos se debilitó y no se va a recuperar, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas van a durar para toda la vida. Eso obviamente era un enfoque equivocado. O sea, creo que cualquier analista más o menos razonable podía entender que esas cosas se iban tarde o temprano a revertir. El dólar se iba a comenzar a fortalecer porque la economía americana se iba a fortalecer. Los precios de los commodities, que en buena medida estaban por las nubes porque el dólar, que es su unidad de medida, estaba por el suelo, iban a bajar. Porque China no iba a seguir creciendo al 10, al 11%. Se habla de la desaceleración china y estamos hablando de un país de 1.300 millones de personas que crece al 6,5%. O sea, sí, hay una desaceleración, pero envidiable crecimiento. Si a eso le sumamos que India, que tiene 1.200 millones de personas más, o sea, entre los dos tienen 2.500 millones de personas, también crece como al 7%, o sea, bueno, pero no eran las tasas del 10-11% que teníamos antes.
Entonces el dólar se iba a fortalecer, China se iba a desacelerar un poco, los precios de los commodities se iban a suavizar y también las tasas de interés en algún momento iban a comenzar a subir. O sea, toda esa constelación de factores que de alguna manera contribuyó a mucho acceso de nuestros productos al mercado mundial, a buenos precios, con financiamientos muy baratos, eso se iba a revertir o se está revirtiendo. Por lo tanto, uno tenía que prepararse desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas para cuando esos factores se revirtieran. Y la verdad, una primera afirmación que quiero hacer con respecto a esto es, ahora que las cosas se están revirtiendo, pasamos el rastrillo de los países emergentes y más o menos lamentablemente uno tiene que ver de manera discriminada aquellos países que se prepararon para la reversión de estos factores con lógicas de administración de riesgo y los que no. Pero también esa bonanza permitía generar una plataforma más sólida para enfrentar los desafíos futuros. No solamente la cuestión macroeconómica era la que era necesaria para generar una verdadera plataforma de seguir creciendo o de tener un horizonte más positivo con un mundo más complicado. Y ahí es donde entran el conjunto de reformas de carácter estructural que deben diseñarse primero con claridad conceptual. O sea, a veces uno lista un montón de reformas que parecen inconexas, pero en realidad uno tiene que entender que el conjunto de reformas tiene que tener un soporte conceptual. Saber qué reformas hacer, con qué estructura conceptual, cuál es la lógica atrás de las reformas. Y a su vez, bueno, aprovechar los momentos políticos y económicos que permiten implementar reformas. Porque las reformas es más fácil hacerlas. Sí, es cierto, cuando hay una crisis, hay una demanda por cambios, ¿verdad? Entonces ahí hay una oportunidad para hacer reformas. Pero es mucho más fácil implementar reformas en momentos de crecimiento. Y ahí también uno pasa el rastrillo y ve que hay países emergentes o en la región que desarrollaron reformas estructurales y que hoy están mejor parados para afrontar los desafíos actuales y otros que lamentablemente no. En el caso de Uruguay se dio una constelación de factores que hicieron que Uruguay implementara un número muy importante de reformas profundas, estructurales, en áreas sustanciales, en áreas relevantes y en un plazo muy corto. Estábamos a la salida de una crisis que genera la demanda por cambios. Hay un cambio político en donde la coalición de izquierda y centroizquierda gana por primera vez el gobierno y por lo tanto, un poco haciendo esa analogía con los mercados, demanda por cambios y oferta por cambios confluían y además el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria. Lo cual no quiere decir que las cosas se hicieran más fáciles, ¿verdad? Porque hay que llegar también a acuerdos dentro de la coalición de gobierno, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Pero sí con la convicción de que por más que se discutiera mucho, en un momento había que llegar a un punto de acuerdo y una vez que se llegaba a ese punto de acuerdo, la capacidad de avanzar e implementar reformas era mayor. Esa constelación de factores hizo que en los últimos 10 años Uruguay desplegara un conjunto muy importante de reformas con una lógica conceptual que, más allá de que ahora voy a enumerar unas cuantas en esta intervención breve, hay un hilo conductor que significa entender que las reformas debían modificar las estructuras de incentivos en la economía y en la sociedad uruguaya, entender que las nuevas estructuras de incentivos tenían que tener un soporte institucional que les diera credibilidad. Y esa conjunción de nuevos estímulos, nuevos incentivos e institucionalidad fuerte que haga respetar esos incentivos implicó un cambio sustancial a nuestro ver de las reglas de juego en general en la economía y en la sociedad uruguaya. Para profundizar esto hay un libro muy interesante
que se llama Las nuevas reglas de juego en Uruguay, que si estuviera en Uruguay diría que está en las mejores librerías del ramo, pero acá creo que va a haber una distribución posterior. O sea que más allá de evaluar reforma por reforma, reitero, hay un hilo conductor conceptual, que es hay que entender las estructuras de incentivos que funcionan mal y cambiarlas, y hay que cambiar y adecuar la institucionalidad para darle credibilidad a esas reglas de juego. Todo eso implica, requiere, necesita liderazgo político, convicción y liderazgo político. Porque reformar significa cambiar el status quo, y al cambiar el status quo siempre va a haber resistencia, siempre va a haber pluralidad de opiniones y pluralidad de intereses. Eso hay que tomarlo como un dato de la realidad para diseñar la reforma y el proceso de manera de hacer viable la reforma. ¿En qué áreas hubo reformas sustanciales en Uruguay? En primer lugar, como decía Santiago, el soporte de todo lo que uno puede hacer desde el gobierno descansa en la consolidación fiscal. Yo lo reformularía un poco en términos un poco más de la jerga económica, en la sustentabilidad de las cuentas públicas. Cuando hay una percepción de que las cuentas públicas no son sustentables, comienza a haber una sospecha de que en algún momento las reglas de juego se van a violentar. Por lo tanto, que las cuentas públicas tengan una trayectoria sustentable es un elemento crucial para desarrollar políticas productivas, políticas sociales y todo lo que ustedes quieran hacer. Y ahí en la sustentabilidad de las cuentas públicas desarrollamos 3 bloques de reformas. Uno, ingresos, gastos y deuda. La reforma tributaria profunda. Revisamos todo el sistema tributario. Tuvimos al país discutiendo de impuestos 1 año y medio. Les puedo asegurar que si hay algo que no es sexy para los políticos, es hablar de impuestos todo el tiempo. Sin embargo, en el Uruguay se hizo y eso de hecho legitimó una reforma tributaria con objetivos de equidad, con objetivos de eficiencia, con objetivos de hacerlo compatible con los estímulos a la inversión. La equidad no solamente en el terreno vertical, o sea, de que los distintos segmentos de la población contribuyeran en función de su capacidad de contribución, sino también en el sentido horizontal por sectores de actividad. Nosotros sentimos que la división entre sectores de actividad a estos efectos es cada vez más difusa. Por lo tanto, lo mejor que uno puede hacer es tener una lógica lo más homogénea posible de tributación de todas las actividades productivas. Reforma tributaria. En segundo lugar, en el proceso de gasto, una cuestión fundamental, que es un proceso, me olvidé de decir, cambiar entonces el sistema tributario, el cambio en la estructura de incentivos, pero además, como decía, para ser consistente con lo que decía antes, una vez que puedo ser consistente con lo que dije antes, voy a aprovecharlo, ¿sí? La institucionalidad acorde. El cambio del sistema tributario viene de la mano con el fortalecimiento sustancial de la administración tributaria. Solo una administración tributaria fuerte garantiza que el sistema tributario se aplique. En el lado presupuestal, en el lado del gasto, una reforma sustancial, además de una institucionalidad nueva que generamos para el control y la ejecución presupuestal, fue el hecho de generar transparencia y empoderamiento del legislador en materia presupuestal. Antes las leyes de presupuestos eran leyes ómnibus, no sé si ustedes les llaman así, entraba de todo, nadie le ponía un número, por lo tanto si alguien sumaba lo que costaba cada uno de esos millones de artículos, no necesariamente eso iba a coincidir con las efectivas capacidades financieras del país. A partir de 2005 se comenzaron a hacer leyes de presupuesto en donde se costea artículo por artículo en el marco de una explicación de una política integral del Estado y por lo tanto se hace consistente con la programación financiera y fiscal. Eso garantiza que lo que el legislador vota efectivamente se puede implementar. Eso no solamente es más transparente, sino que además es más democrático,
porque es menos democrático que el Parlamento vote partidas imposibles de cumplir y que después venga un ministro de Economía, por más coherente, por más sensible, por más bonito que sea, ¿sí?, y recorte lo que quiera y reparta como quiera. El tercer aspecto es el saldo entre el ingreso y el gasto, que es la deuda. Hubo un cambio sustancial en la estrategia del manejo de la deuda pública y en la institucionalidad de profesionalización en el manejo de la deuda pública, que entre otras cosas generó un cambio radical del endeudamiento público en Uruguay. Salimos de la crisis con una deuda neta de 75 puntos del producto, hoy estamos en la tercera parte, con una deuda 100% dolarizada, hoy tenemos prácticamente mitad y mitad de moneda local, que hizo que el salto cambiario de los últimos 2 años no tuviera efectos. Es un buen ejemplo de manejo de riesgo. Hubiera sido más barato colocar todo en dólares, cuando el dólar estaba por el suelo, las tasas de interés por el suelo. Ahora, cuando subía el dólar, el endeudamiento también iba a saltar. Bueno, eso se modificó en cuanto a la estructura de monedas y el impacto sobre la deuda neta fue prácticamente nulo. Lo mismo podemos decir en cuanto a los plazos. Teníamos un ahogo financiero en 2005 que le debíamos muchísimo dinero en poco tiempo a los organismos internacionales. Hoy la deuda promedio, la duración media de la deuda del gobierno uruguayo es de 15 años. En fin, cambio en la estrategia y la institucionalidad en el manejo de deuda. Entonces, el primer punto, las cuentas públicas. Segundo, las políticas sociales. En Uruguay tenemos una preferencia muy fuerte por la equidad y el bienestar social. En Uruguay nos rechinan la sensibilidad los indicadores que teníamos de pobreza, indigencia e inequidad que emergieron de la crisis del 2002 y 2003. Las políticas sociales focalizadas con una nueva institucionalidad, el cambio en el sistema de salud, que generamos un sistema nacional integrado de salud que modificó la forma de financiamiento y generó una ampliación casi total de cobertura. La reforma en el sistema de vivienda, tanto en salud como en vivienda y en otras áreas como en el sistema financiero. Quiero hacer un marco general de lo siguiente. El Estado tiene muchos roles en todas estas políticas. Es rector de la política, es regulador, puede ser proveedor de servicios y es compensador de desigualdades sociales. Ahora, estos 4 objetivos son objetivos que a veces entran en conflicto. Por lo tanto, el diseño organizacional de esto debe explicitar y generar ese conflicto de objetivos. Y por lo tanto tenemos que tener bien claro y separado y explicitado quién es el rector de las políticas, quién regula, quién provee servicios y quién compensa desigualdades. Porque si le damos objetivos en conflicto a una sola persona, por más bonito, sensible y profesional que sea, o era esquizofrénico antes o se transforma en esquizofrénico después, ¿verdad? O sea, el diseño organizacional de todas estas cosas requiere conceptualizar, que hay que explicitar, incluso para después exigir cuentas, para pedirle la responsabilidad a cada uno de lo que tiene que hacer. Hay que distribuir las responsabilidades de manera lógica. Y eso pasó en el sistema de vivienda en Uruguay, eso pasó en el sistema de salud en Uruguay y eso pasó en el sistema financiero en Uruguay. Se especificó sendas reformas que dejaron bien en claro quién es el responsable de la política, quién debe regular con sus potestades bien claras, quién provee servicios, tanto en el sistema de salud como de vivienda, como en el sistema financiero. Puede haber entes públicos que compitan con el sector privado, siempre en igualdad de condiciones, y cómo se canalizan de manera presupuestal y explícita los subsidios que correspondan, o sea, la compensación de intereses sociales. O sea, esas cosas fueron rediseños institucionales básicos con cambios sustanciales en lo que pasaba antes. Reitero, en todo este bloque de políticas sociales. El tercer paquete en el sistema financiero, como decíamos hoy, parte de la bomba de tiempo que teníamos en 2002, que explotó en el sistema bancario, bueno, obligaba a un cambio sustancial
de enfoque del sistema financiero, y si hay algo que hoy difiere drásticamente con el pasado en Uruguay es el sistema financiero. Un banco central con potestades claras y con poder. Un regulador, que nosotros optamos por un regulador del sistema financiero unificado. Hay muchos elementos conceptuales que llevan a la necesidad de que países pequeños como los nuestros deban de alguna manera centralizar la regulación financiera. Hoy Santiago hablaba del regulador de la Administración de Fondos Públicos. Nosotros tenemos dentro del Banco Central una superintendencia de servicios financieros que se encarga de regular integralmente el sistema bancario, de seguros, mercado de valores, administradoras de fondos de pensión, etc. La coherencia regulatoria fundamental y las capacidades, potestades y el poder del regulador es fundamental. Se generó un seguro de depósito fuera del Banco Central, se generaron otras reglas de juego como la inclusión financiera, como el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas de manera especializada, en fin, que transformaron el sistema financiero de manera integral. Otro aspecto de reformas, perdón que sea tan breve, Juan, pero es en el funcionamiento de los mercados. Y ahí atendimos a cómo nacen, juegan y se mueren las empresas. El nacimiento para nosotros fue una de las reformas más importantes que hicimos, que es un régimen de promoción de inversiones con reglas, con transparencia, con procedimientos bien definidos, con tiempos bien definidos. La inversión en Uruguay, como decía Juan, históricamente éramos un desastre. Competíamos el último lugar de América Latina con Haití en la tasa de inversión. Teníamos 12, 13, 14% del producto. Pasamos a tener 22, 23, 24% del producto. La inversión extranjera, promedio del 1% del producto, en los últimos 7, 8 años estuvimos entre 4 y 7 puntos del producto. O sea, hubo un cambio radical en el comportamiento de la inversión. Y crecer significa invertir, o mejor dicho, para crecer no hay otra forma que tener ese eslabón que tira a todos los demás, que es la inversión. Sin inversión no hay empleo, no hay generación de ingresos, no hay capacidad de distribución. Y para eso generamos un régimen de promoción de inversiones con reglas. Hoy un inversor en Uruguay tiene un proyecto y puede meterse en el simulador de la página web del Ministerio de Economía, cargar las características de su proyecto y ya saber aproximadamente cuánta exoneración tributaria puede llegar a tener. Y además en materia institucional se generó organización para atender eso, y en materia de credibilidad y transparencia, no solamente eso es transparente, sino que además los procedimientos son tales de que buena parte de los tiempos están reglados, siempre a favor del inversor, en el sentido de decir que si la administración no responde ciertas cosas en ciertos tiempos, se da por aprobado. El régimen de promoción de inversiones fue extremadamente exitoso, es una de las piedras angulares del proceso de crecimiento. Legislación de competencia, que básicamente teníamos artículos sueltos en algunas leyes viejas, se hizo la primera ley de competencia integral en el año 2009. Promoción de la innovación, se generó una agencia específica de investigación e innovación, se incrementaron los recursos públicos y la capacidad de enlazar la innovación con el sector privado, porque históricamente estaban divorciados. El hecho de la muerte de las empresas, una legislación de bancarrota moderna, que diera más flexibilidad, que generara buenos incentivos para que la gente con problemas financieros, las empresas con problemas financieros, vengan a tiempo a decir que tienen problemas financieros para resolverlo y no cuando ya está todo muerto. Nosotros teníamos una legislación de bancarrota que databa del siglo XIX, con algunos retoques en el siglo XX. Bueno, evidentemente esa era una reforma también importante. Otro bloque de reformas tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Uruguay ha tenido un impulso muy fuerte a los temas de la transparencia. La transparencia no solamente es un requisito de la democracia,
sino que también es algo que ayuda mucho a las políticas. Porque cuando la sociedad controla lo que el Estado hace, eso ayuda a evitar corrupción, ayuda a evitar discrecionalidad, ayuda a evitar discriminaciones absolutamente innecesarias. Hay un esfuerzo importante hay leyes de acceso a la información pública, hay una utilización de las tecnologías de la información y la comunicación muy sustanciales. Uruguay es número 1 en la región en gobierno electrónico y creo que es número 13 o 17, no me acuerdo, a nivel global. O sea, esas cosas ayudan mucho a una nueva lógica de gestión de las políticas, además de una nueva lógica de la gestión del Estado. El último que voy a mencionar ahora, de aspectos de reforma, tiene que ver con la lógica de inserción externa. Países pequeñitos como nosotros tienen que ser necesariamente abiertos y nos cuesta ser abiertos, ¿sí? Y además estamos en bloques comerciales que les cuestan aún más ser abiertos. Bueno, nosotros no solamente tratamos de impulsar una lógica de política diferente en cuanto a concebir lo que la CEPAL llama el regionalismo abierto, es decir, sí, la región preferencial, pero no para quedarnos en la región, sino para que los bloques regionales sean una buena plataforma de una inserción más plena y más saludable en el mundo global. Dado que la OMC fracasa y el multilateralismo y el libre comercio fracasa como lógica general, bueno, esta lógica a través de bloques tiene que hacernos más fuertes para insertarnos mejor en el mundo global. Una reforma que nos enorgullece bastante con respecto a esto es la reforma de las aduanas, de la aduana en Uruguay. Hubo un cambio sustancial en las reglas de juego que generó el primer código aduanero integral, y creo que el único integral del siglo XXI en el mundo, que cambió las reglas de juego aduanera de manera sustancial. Y como decía hoy, reglas de juego tienen que ir acompañadas de una institucionalidad que le dé credibilidad. La reforma en la organización aduanera, en todo el sistema aduanero, con mucha participación del sector privado, ha sido una de las reformas más importantes que hemos vivido en estos años. Voy a hablar con candidez en estos temas. Uruguay tiene niveles de corrupción bajísimos, o sea, en cualquier indicador de fortalezas institucionales, Uruguay tiene niveles de corrupción muy bajos. Quizá la aduana era uno de esos foquitos de corrupción que teníamos y al decir del presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana de Uruguay hace poco tiempo, que dijo algo así como, bueno, en estos años la corrupción en la aduana uruguaya se redujo aproximadamente en un 95%. Eso fue con un cambio organizacional, con un cambio tecnológico, con un cambio de capital humano y con un cambio de los procesos. Aplicar la tecnología, como decía hoy, es una herramienta formidable para combatir la corrupción. Hay más cosas, pero Notaro no me deja. ¿Estás seguro? ¿Me dejas? No, bueno. No, aquellos que quieran, después que pidan el libro, vean el libro y se lleven el libro, van a tener los pies de página también para agregarle algo a la presentación de Mario. Abundan un poco más. Pero bueno, volviendo a Santiago. Yo creo que hoy Santiago nos hablaba del déficit de 1,7% y que en buena medida eso es lo que estaba sosteniendo ayudaba a sostener el crecimiento. Y con acciones directas y activas por parte del gobierno en temas de inversión pública en infraestructura y sostenimiento de las políticas sociales. Mario nos decía extensamente, pero bueno, algún resumen hice, las cuentas públicas deben ser sustentables. Yo creo que eso fue la base en el inicio de la presentación. Y en ese sentido, también al inicio Santiago nos hablaba dentro de las reformas estructurales en materia fiscal, además de lo de la ley de responsabilidad fiscal, se había introducido el impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta agropecuaria. ¿Qué otras cosas entenderías que se deberían complementar estas reformas para mejorar el desempeño fiscal del Estado paraguayo?
y particularmente ampliar la base de la tributación, como por ejemplo reducir los niveles de informalidad. A ver, Juan, yo creo que la breve introducción de Mario refleja las enormes reformas que hizo Uruguay en la última década. Y bueno, yo creo que él no mencionó, pero es un elemento muy importante que esto se pudo hacer durante 3 gobiernos del mismo sector político, ¿verdad? El Frente Amplio ha mantenido el gobierno y requirió de un consenso político muy amplio. Hacer reformas requiere de un consenso político muy importante, un consenso de la sociedad en su conjunto. Y ese es uno de los temas, uno de los grandes desafíos que todavía tenemos en Paraguay. Nos cuesta mucho hacer las reformas. La reforma, el cambio es siempre muy resistido y yo creo que parte de todavía el sector público no ha unido los puentes con la sociedad civil, no ha construido puentes con el sector privado y todavía partimos de la base de la desconfianza. Todo lo que venga del sector público se mira con un nivel de desconfianza y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los paraguayos como sociedad, cómo construimos ese tejido social que permite construir reformas, muchas de estas difíciles, duras, pero necesarias para no solamente asegurar un crecimiento económico, sino asegurar que sea un crecimiento económico más equitativo, ¿verdad? Que sea más inclusivo, que haya una prosperidad compartida. Porque si nosotros vemos, Paraguay es probablemente de los países que más ha crecido en la última década, un crecimiento por encima del 5%, y uno diría, bueno, estamos hechos, pero la verdad es que nosotros, a pesar de ese crecimiento económico, tenemos el segundo PIB per cápita más bajo de toda América Latina, ¿verdad? Solamente después de Bolivia, un poco por encima de Bolivia. Entonces hay todavía un espacio donde nosotros tenemos que seguir mejorando, tenemos que hacer reformas importantes. Entonces ahí partimos de dónde estamos hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de Paraguay? Paraguay tiene un potencial enorme, esa es la realidad. Nosotros, sin haber hecho una transformación económica importante, sino construir algunos ajustes en política económica en estos 3 años, nos ha permitido poder crecer cuando la región no crecía, ¿verdad? Y es muy interesante ver el diferencial del crecimiento de Paraguay comparado con Brasil o comparado con Argentina, y vemos que entre el 2009 y el 2012, y Paraguay crecía en la misma proporción que crecían estos países, exactamente, inclusive por debajo de lo que crecía Argentina y por debajo de lo que crecía Brasil. Y a partir del año 2013 vemos que el crecimiento de Paraguay en el 13, el 14, el 15, y está creciendo 5, 6% por encima de lo que crecen estas dos economías. Y esto se debe a algunos ajustes que pudimos hacer en materia de política económica, sin hacer una transformación muy importante, lo cual nos permitió poder blindar las conquistas sociales que se pudieron hacer. Pero cuando empezamos a ver lo que tenemos todavía por delante, yo creo que es todavía muy ambicioso, y entender que la larga lista de reformas que Mario comentó, ¿verdad? Muchas de estas son reformas que todavía las tenemos pendientes en Paraguay y que va a permitir que la política pública en general, ¿verdad? Pues no solamente la política económica, puede ser un instrumento de cómo generar un crecimiento económico más inclusivo, más equitativo, en varios ámbitos, porque la distribución del ingreso o hacer una sociedad más justa no pasa simplemente por tener un sistema tributario más justo, ¿verdad? El sistema tributario es una dimensión de una política inclusiva, el gasto es un elemento muy importante, y en mi óptica yo creo que uno de los grandes frenos que ha tenido Paraguay en ese proceso de tener un crecimiento más inclusivo ha sido la falta de inversión pública. Este es un país que se ha caracterizado por invertir muy poco o casi nada, ¿verdad? Y Mario mencionaba que cuando ellos iniciaron ubicaban a Uruguay cerca de los niveles de Haití. Bueno, Paraguay hoy está en los niveles de Haití. A pesar de este incremento en la inversión pública que hemos hecho en los 3 años, seguimos teniendo niveles de inversión muy, pero muy bajos. Entonces, cuando miramos el nivel de deuda que tiene Paraguay, y cierto, preocupa que ha habido un crecimiento, pero sigue estando en los niveles más bajos, si no el más bajo de toda América Latina, y nos damos cuenta que más que ser un motivo de preocupación, de orgullo, debería ser un motivo de preocupación, porque refleja un país que no ha invertido, y un país que no ha invertido le ha privado de oportunidades a una sociedad para que se pueda desarrollar. Y yo creo que ese es un ejercicio que todavía nosotros no hicimos.
cuáles son las pérdidas de oportunidad de no haber hecho inversiones que hubiesen permitido que regiones del país, que sabemos que son regiones muy productivas, no se hayan podido desarrollar. Para mí, un caso muy emblemático es el distrito de Alto Verá, en el departamento de Itapúa, donde se da algo muy interesante, ¿verdad? Itapúa, uno de los departamentos más ricos que tiene el Paraguay, uno de los departamentos de mayor producción agropecuaria agrícola encuentra, pero sin embargo el último censo de pobreza indica que tiene el distrito más pobre, ¿verdad? Y Alto Verá, un distrito en el medio del departamento, hasta hace unos años estaba totalmente aislado del resto del departamento porque no tenía caminos. Y uno se da cuenta cómo la inversión en un camino de 20, 30 kilómetros puede transformar totalmente una comunidad. Y hoy vemos que una inversión de unos cuantos millones de dólares ha generado un dinamismo y ha integrado a esta ciudad con el resto del departamento. Hoy hay cadenas, se ha insertado en cadenas productivas, porque entendemos que Paraguay tiene una capacidad productiva enorme, pero nosotros le hemos privado de ese desarrollo por una falta de inversión pública. Nosotros los asuncenos muchas veces ni nos percatamos, ¿verdad? Creemos que Paraguay termina en calle última y bueno, no hace falta hacer inversiones, pero cuando empezamos a ver las oportunidades perdidas en el interior del país, vemos que no haber hecho las inversiones por muchísimos años le ha restado a Paraguay las posibilidades de poder desarrollarse y explica el nivel de atraso que hemos acumulado en los últimos años. Entonces, Paraguay va a tener que seguir diversificando su economía. Yo creo que no podemos desconocer el enorme potencial que tenemos en el sector agropecuario. La naturaleza ha sido extremadamente generosa con este país, le ha dado un suelo riquísimo, una tierra extremadamente fértil, agua en abundancia. Pero eso tenemos que complementarlo con políticas de inversión que puedan generar los incentivos adecuados para que esa capacidad productiva pueda desarrollarse plenamente. Y aparte tenemos que desarrollar otros motores, no podemos depender solamente de un sector agropecuario, ¿verdad? Y yo creo que se han desarrollado políticas públicas de atracción de inversiones, de posicionar a Paraguay dentro del concierto de las naciones como un destino de inversión. Y esto parte de una visión compartida que tenemos los paraguayos, de una visión a largo plazo, que fue plasmada o está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Tiene 3 ejes. El eje número 1 es reducción de la pobreza. El eje número 2, un crecimiento económico que sea inclusivo a través de políticas que fomenten el acceso a una educación de nivel que pueda permitir que aquel que nace en el seno de una familia humilde tenga las mismas oportunidades en términos de educación para aquel que nace en una familia de ingresos altos. Y un tercer elemento que es insertar a Paraguay en el mundo, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo la cita de Augusto Roa Bastos que describía al Paraguay como una isla rodeada de tierra. Y yo creo que refleja muy bien lo que Paraguay ha vivido en los últimos años, ¿verdad? Un proceso de aislamiento que ha venido revirtiéndose en los últimos años y esto ha permitido que el sector exportador se haya dinamizado y hoy que tengamos de 20 mercados que teníamos en la carne hace 3 años, hoy tenemos más de 60 mercados de exportación de carne, todavía lejos de lo que tiene Uruguay, que está cerca de creo que más de 150 mercados de carne, pero hacia eso tenemos que apuntar. No podemos desconocer las oportunidades que tiene Paraguay, pero tenemos que entender que el Paraguay dentro de 15, 20 años no va a ser un Paraguay agropecuario, va a seguir siendo un Paraguay con un desarrollo agropecuario importante, pero ya va a ser una economía mucho más, o debería ser una economía mucho más diversificada, donde tenga su base productiva o su base de sectores industriales o de servicios más enfocados a la innovación, a la creatividad, a la tecnología, ¿verdad? Que es lo que le va a permitir generar servicios de alto valor y un proceso de diversificación económica que va a permitir generar empleo de una manera mucho más sostenible. No, muchas gracias y muy interesante algunos de los puntos, porque particularmente hace unas semanas tuvimos un coloquio similar en Bolivia, y Bolivia ha sido uno de los países que en los últimos años ha tenido mayor crecimiento en toda Sudamérica, y buena parte de ello viene sostenido por una política contracíclica con una muy importante inversión pública. Y sí, el déficit en este momento, uno podría decir que es importante, pero está teniendo un impacto contracíclico. Está en un 5%, pero también el crecimiento está arriba en el 5%. Y buena parte de ese... No tiene deuda y las reservas son más del 50% del producto. O sea, pueden tener un poquito es muy interesante ver el ejemplo, y yo creo que bueno, tiene mucho que ver con
lo que estabas planteando. Pero hablando en el tema de la inversión, la calificadora Fitch el año pasado subió la nota de Paraguay a W y señaló dos cosas importantes: la aprobación de dos leyes que estimaron bien claves. Una era la asociación público-privada y la otra la ley de regla fiscal. Y bueno, varios de los países están transitando la línea de la asociación público-privada. Ya estamos se está en condiciones de poder evaluar cómo ha funcionado esto acá en Paraguay, el interés del sector privado? ¿Hay los resultados que se han conseguido? A ver, yo creo que los resultados son muy optimistas. Yo creo que hemos transitado estos 3 años desde la aprobación, o casi 3 años desde la aprobación de la ley de alianzas público-privadas, donde nosotros nos hemos embarcado en un proceso de aprendizaje y mientras aprendíamos la fuimos implementando. La implementamos mientras fuimos aprendiendo de un proceso que ha sido muy exitoso en la región. Yo creo que el caso de Chile es muy emblemático, ya en los 90 desarrollando las alianzas público-privadas, y que ha generado que justamente Chile, uno de los países o el país con el mayor nivel de desarrollo en infraestructura, también sea el país con el menor nivel de deuda, así como Paraguay. Y nosotros entendemos que hacia eso debería apuntar Paraguay, un fisco ordenado, con reglas claras, una regla fiscal que dé previsibilidad a las cuentas públicas, pero también una necesidad de inversión o de una mayor inversión pública de manera a poder generar un crecimiento económico inclusivo. Y ahí el rol de la participación del sector privado en sus diferentes facetas, no solamente en la construcción de obra pública y que pueda haber sistemas de concesiones que le permitan a ellos tener un retorno sobre esa inversión, sino una participación, un desarrollo del sector privado en todo lo que es el desarrollo de infraestructura logística, que se da no solamente a través de rutas, sino también de puertos. En el caso de Paraguay, la hidrovía es un instrumento de desarrollo muy importante que todavía yo creo que ninguno de nuestros países lo está explotando a su total plenitud. Esta autopista, como nosotros la llamamos, que prácticamente le toca a los 5 países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Yo creo que todos vemos con muy buenos ojos el renovado impulso que le está dando Argentina, un proceso de integración que yo creo que va a ser muy beneficioso principalmente para Paraguay, donde hoy Paraguay tiene un desarrollo de la industria portuaria muy pero muy importante, y yo creo que esto va a seguir creciendo. Entonces, nuestra evaluación es muy positiva, se han hecho grandes avances, estamos ya en el proceso final ya de evaluación de los 2 proyectos que hemos iniciado: el aeropuerto, la construcción de una nueva terminal donde hay 3 ofertas muy competitivas, y el otro es la duplicación de la ruta 2 y 7 que conecta Asunción con Ciudad del Este, y donde transita el 80% del comercio terrestre que tiene el Paraguay. Así que yo creo que estas 2 reformas van a ser muy importantes, pero yo creo que hay que entender que esto va a marcar un antes y un después en lo que es la participación del sector privado en las obras de infraestructura en el Paraguay. Creo que esto va a permitir que Paraguay vaya cerrando gradualmente las enormes brechas que tenemos en la infraestructura. Acá tenemos un serio déficit que venimos arrastrando de décadas, donde tenemos que entender que una parte la va a poder hacer el sector público, ¿verdad? Entendiendo que las reglas fiscales que nos hemos impuesto son reglas fiscales bastante limitadas, ¿verdad? Y necesitamos tener una participación del sector privado muy activa. O entender que en un proceso de una visión más ambiciosa sobre los niveles de desarrollo que queremos alcanzar o reducir esos niveles de brecha en un periodo de tiempo menor, y capaz que tenemos que tener una visión renovada sobre lo que debería ser la política fiscal en términos tributarios o en el gasto público. Capaz que deberíamos pensar de que Paraguay, para tener un nivel de desarrollo más alto, necesita tener niveles de inversión mucho más importantes a los que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero yo creo que, de vuelta, es muy importante entender que este debate no puede ser simplemente un debate a nivel del Poder Ejecutivo. Esto requiere un nivel de consenso, un nivel de participación de parte del sector privado, la sociedad civil, y lo más importante, los actores políticos
que son finalmente los que tienen que tomar una decisión sobre esta materia, pero esto va esencialmente sobre el modelo de país que nosotros queremos construir, no para el próximo año, sino para la próxima generación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Dónde nos vamos a ver nosotros como sociedad? ¿Y cómo vamos a hacer que ese crecimiento económico, que se va a dar de manera natural por las condiciones que tiene Paraguay en términos de sector productivo, de tierra, de agua, de ese bono demográfico tan importante que tenemos, y nos sentimos súper orgullosos, entendiendo que es una oportunidad, pero también una responsabilidad muy grande, que si no hacemos las medidas apropiadas en términos de diseño institucional, de la inversión en educación necesaria, esto va a ser una carga muy, pero muy pesada que le vamos a dejar a la próxima generación. Y ahí entender que Paraguay probablemente va a tener que tener niveles de inversión más elevados que le van a llevar a tener niveles de endeudamiento probablemente más elevados a los que tiene actualmente. Muy interesante. Bueno, y en eso, Fonplata, creo que estamos acompañando bastante esos lineamientos de los que estabas mencionando. Si no me equivoco, en los últimos 4 años prácticamente hemos aprobado cerca de 250, 300 millones de dólares para obras de infraestructura, fundamentalmente en la parte vial, que bueno, que creo que es en zonas sumamente donde es muy necesario. Pero bueno, no discriminemos más a Mario. Le vamos a alguna pregunta más. No, pero algo un poco más controversial, o no tan controversial, en Uruguay. Hablabas de los cambios tributarios y hiciste énfasis en la transparentación cada vez mayor de los flujos de capital en el sistema financiero. Y mencionabas, sin ninguna duda, los beneficios políticos que eso trae consigo. Incluso en el proyecto de ley que se envió recientemente al Parlamento, prácticamente se elimina lo que es el secreto bancario. Desde el punto de vista económico, cuáles son las principales ganancias que el país tendría con llevar adelante esta política? Bien, en primer lugar, hay un impulso a nivel global por transparencia. Hay una demanda por transparencia, en oposición a un mundo opaco que teníamos previamente. Antes parecía ser una ventaja competitiva ofrecer un férreo secreto bancario. Uruguay lo vivía así. En la década del 80 había una visión de desarrollo que se llamaba el Uruguay Plaza Financiera, y básicamente estructuraba la estrategia de desarrollo, que obviamente no fue tal, en ofrecerle a la región, principalmente a los argentinos, un paraguas de opacidad, ¿sí? Y eso era un poco la visión de la inserción externa. ¿Cómo nos insertábamos? No nos insertábamos en el mundo, nos insertábamos más bien en la región, y una de las ventajas competitivas que teníamos era ofrecerle el secreto bancario a los argentinos. Ese mundo cambió. Cambió, acá un tema de interpretación, ustedes pueden opinar diferente, pero yo creo que la crisis global, la crisis financiera internacional 2007, 2008, 2009, ha llevado a que los países desarrollados, que son los que mandan en alguna medida, empiecen a reclamar más transparencia. Antes eran bastante negligentes en esa demanda por transparencia. Y de hecho ellos mismos tenían sus jurisdicciones, ¿no? La isla de Man, la isla de Seychelles, el distrito de Delaware, ¿verdad? No están en Zambia, en Gabón, no, están en Inglaterra y en Estados Unidos, Suiza. Pero ¿qué pasó con la crisis internacional? Bueno, los países desarrollados tuvieron que poner 1 tonelada de plata para tapar el agujero que generó la crisis financiera. ¿Y por qué son los estados los que siempre ponen la plata para tapar un agujero sistémico? Porque son los únicos que pueden después recuperarla. ¿Cómo la recuperan? Cobrando impuestos. Entonces, cuando los países desarrollados tienen que poner mucho dinero, pasó en Estados Unidos, pasó luego en Europa, pasó en Japón, y ahora está la perspectiva de que le van a tener que cobrar impuestos a sus contribuyentes. Bueno, ahora sí hay una preocupación porque todo ese dinero no vaya por canales non santos, que no sea dinero que alimente
los canales asociados al lavado de activos por narcotráfico, por tráfico de personas, por tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la crisis financiera trajo muchas cosas negativas, pero quizás un corolario más o menos positivo es que ahora sí hay una coordinación a nivel internacional que se instaló en el G20 y en particular en la OCDE, y dentro de la OCDE en un comité que es el Foro Global de Transparencia. Tiene un nombre larguísimo, pero todo el mundo lo conoce por Foro Global de Transparencia, que pasó a ser el órgano o el organismo internacional coordinador de todo lo que hay que hacer cada vez más en materia de transparencia tributaria y bancaria. Y por lo tanto viene el proceso de erosión creciente y sistemática de los regímenes opacos y de los regímenes de secreto bancario. Al punto tal de que, bueno, se empezaron a promover en dos líneas. Una, acuerdos bilaterales, país con país, en donde acordamos intercambiar información para transparentar información. Y la otra, en lo que se llama la innominatividad de las acciones, o sea, que haya sociedades en donde no sepamos quiénes son sus dueños. En materia de acuerdos, a esta altura hay miles de acuerdos, todos contra todos, digamos. En realidad hay muchos contra muchos. Y como ahora en los acuerdos cada vez hay más exigencias, y eso implicaría reformular cientos o miles de acuerdos, cientos para no exagerar, de acuerdos, miles. Lo que se hace ahora es un acuerdo multilateral único, es decir, vamos a hacer un único esquema y todo el mundo se adhiere a ese esquema. Y eso es lo que ahora el Foro Global de Transparencia llama el Convenio Multilateral de Intercambio Automático de Información Tributaria. O sea, ya no es Uruguay con Argentina, Uruguay con Brasil, Paraguay con San Marino, no sé, es todos nos adherimos a un único esquema y que va a ser intercambio de información con donde el secreto bancario va a tener un rol totalmente marginal. Entonces, cuando se hace la reunión del Foro Global de Transparencia, había 100 jurisdicciones, 95 dijeron nos adherimos y 5 dijeron todavía no. La isla de Seychelles, la isla de Man, las Bahamas, o sea, en su momento Panamá, aunque después de los Panama Papers, Panamá se vino para el club. O sea, en ese esquema uno tenía que decir a cuál de los dos clubes va a pertenecer, ¿sí? Era bastante evidente a cuál de los dos clubes había que pertenecer. Por lo tanto, Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, decía el otro día, como esto ahora es un tema de coordinación internacional y vamos todos en esa dirección, no va a haber dónde esconderse. Y de hecho, plegarse a esta lógica de transparencia pasa a constituirse en un sello de credibilidad y de reputación. O mejor dicho, no plegarse pasa a constituir un sello de opacidad y de baja reputación. Por lo tanto, yo diría que en el mundo de hoy no hay mucha alternativa. Vamos todos camino a la erosión del secreto bancario, vamos todos camino a la transparencia de la información tributaria y de la información bancaria de manera bastante rápida, porque todas estas jurisdicciones se comprometieron a integrarse a este modelo, a este convenio multilateral entre 2017, 2018 y 2019. Paralelamente, el GAFI, que es el organismo que coordina las medidas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, también levantó la vara de sus exigencias y ahora también vamos a tener que volver a ser evaluados contra las recomendaciones del GAFI, o sea, comparándonos con las recomendaciones del GAFI en los próximos años, que van en la misma dirección. O sea, la transparencia, la transparencia en información bancaria, en información tributaria y la prevención del lavado de activos son todos ingredientes de un único paquete al cual uno puede decidir sumarse o no sumarse. De un lado hay 95, del otro lado hay 5 paraísos fiscales.
lugar tenemos que estar, creo que no hay duda. Es un sello de credibilidad. Haciendo una caricatura o una analogía que quizás ayude a entender, integrarse al modelo multilateral de intercambio de información automática de la OCDE y tener una buena evaluación del GAFI en la institucionalidad y las normas para el lavado de activos es análogo a tener el investment grade en el terreno financiero. Son sellos de credibilidad. Necesitamos el grado de inversión para beneficio de los flujos financieros, de los costos del financiamiento, de esa credibilidad para las inversiones, tanto como ahora vamos a necesitar esos otros sellos de credibilidad en la transparencia y en el combate al lavado de activos. O sea que, ¿por qué antes? En Uruguay se discutió mucho esto hace algunos años y decían, no, porque si bajamos demasiado el perfil del secreto bancario, hay capitales que se van a ir. Bueno, quizá eso podía especularse con eso, quizá había cierta razón en eso. El tema es que ahora no van a tener a dónde irse, porque ahora es un mecanismo de coordinación global que va en esa misma dirección y, como decía Gurría, no va a haber dónde esconderse. Por lo tanto, para nosotros no hay alternativa a avanzar en las lógicas de transparencia tributaria, de transparencia bancaria y de fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Muy bien. Yo ya un poco para ir cerrando, yo creo que quisiera volver al tema de un poco de la inversión directa. Y Santiago nos hablaba de la preocupación legítima de tratar de incrementar la inversión extranjera directa acá. Con Mario nos expresaba que en Uruguay eso fue algo muy exitoso, sumamente exitoso en los últimos años. Ahora, paradojalmente, si bien Paraguay yo creo que probablemente sea el destino principal para los empresarios uruguayos de inversión en el extranjero, pero en estas últimas semanas hubo un cierto debate porque en el Ministerio de Trabajo, el director de Trabajo manifestaba cierta alarma porque habían empresas uruguayas que amenazaban con venir a Paraguay, invertir a Paraguay. Y los argumentos principales eran la menor presión fiscal y menores costos laborales en Paraguay. Ahora, y le voy a preguntar primero a Mario y después, ¿son esos motivos genuinos para poder pensar que haya un redireccionamiento de la inversión? ¿Cuáles fueron las claves los pilares del éxito de atraer políticas de inversión en Uruguay, en la inversión extranjera directa? Yo creo que no, la respuesta es no, pero dos reflexiones. Uno es un país pequeño que tiene necesariamente que integrarse al mundo. Entonces, en la lógica de inserción externa tiene que decidir en base a qué factores lo hace. Un factor con los cuales muchos países se integran al mundo es a base de escala, ¿verdad? Bueno, ni Uruguay ni Paraguay tenemos escala para ofrecerle a nadie. Somos mercaditos chiquitos y no tenemos grandes producciones en distintos rubros que aprovechen más que en otros países las economías de escala, las economías de variedad, etc. La segunda alternativa es integrarse al mundo en base a salarios bajos. En el caso de Uruguay, por una cuestión histórica y de preferencias sociales, eso no es una opción. Por lo tanto, la alternativa es insertarse en base a credibilidad, a reputación, a cumplimiento de reglas de juego, a seguridad jurídica y a nichos de calidad y tecnología. Para eso se requiere capital humano, para eso se requiere ganar en productividad, que es de los desafíos que tiene Uruguay y otros países, pero en particular, hoy nosotros hemos hecho un montón de reformas en muchas áreas, pero seguimos teniendo desafíos que no son fáciles de resolver, que van al ataque de la productividad y de la calidad, y que tienen que ver con el capital humano. Nosotros históricamente nos vanagloriamos un poco de los niveles de capital humano en Uruguay. Eso en nuestra perspectiva se ha ido deteriorando, sobre todo cuando lo comparamos con las necesidades del siglo XXI. O sea, en Uruguay uno de los principales focos de preocupación
está en el sistema educativo, que está costando mucho actualizar, y está en las capacidades del capital humano que estamos generando y que necesitamos generar para seguir teniendo la chance de insertarnos en el mundo en base a calidad y en base a trabajo calificado. El otro aspecto para la productividad tiene que ver con el despliegue de infraestructura, quizás es un poco distinto al caso de Paraguay. Como decía Santiago, Paraguay, el tema es que históricamente no se invirtió en infraestructura. Por lo tanto, si Paraguay ahora empieza a invertir en infraestructura, va a tener retornos rapidísimos de eso. Porque empezar a ponerle carreteras, energía y telecomunicaciones a las tierras del Chaco va a significar que las tierras del Chaco van a valer 5 veces más. O sea, los retornos de la infraestructura en Paraguay son inmediatos. En el caso de Uruguay es un poco distinto. Uruguay tiene infraestructuras básicas y más bien la demanda por infraestructura se asocia a nuevas demandas de crecimiento, pero que van a ser a la productividad. Entonces, capital humano, productividad, las cuestiones vinculadas a la calidad, y Uruguay exporta carne a precios un poquito más altos que Nueva Zelanda y Australia. ¿Por qué? Porque tiene trazabilidad, tiene una incorporación tecnológica y de valor agregado en la misma tonelada de carne que otros países no tienen. Nuestro ministro de Ganadería siempre dice que no hay nada que exporte Uruguay con más valor agregado que una tonelada de carne en el cupo Hilton en Europa. Tenemos trazabilidad completa de todo el ganado vacuno, hay todos procesos tecnológicos, lo mismo en el sector agropecuario, yo creo que en el sector agrícola. Creo que Paraguay está también ahora incorporando. El traer inversión extranjera directa no es solamente traer inversión, es traer cambio técnico. La inversión extranjera directa viene con tecnología abajo del brazo. En el Uruguay, toda la inversión argentina en el sector agrícola significó una revolución tecnológica, por decir algo. Las inversiones neozelandesas en el sector lácteo, lo mismo. Y podríamos seguir. O sea, la inserción externa uno opta por cómo la hace. Países pequeños difícilmente se puedan insertar en base a escala y en el caso nuestro no es deseable insertarnos en base a salarios bajos. Hay que insertarse en base a productividad, a nichos, a calidad, a tecnología, ¿verdad? Y por lo tanto, si la alternativa es competir con otros países ante la amenaza de que si uno no elimina beneficios laborales, si uno no baja drásticamente los impuestos, entonces las empresas se van a ir. Bueno, nosotros no es la forma en la que digamos, no es la orientación con la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a seguir pensando que la estabilidad laboral, la calificación laboral, las buenas relaciones laborales y el derrame social del crecimiento son parte del clima de los negocios, son parte de la lógica de estabilidad social, que es de las cosas que los inversores miran, ¿sí? Los inversores, lo que hemos aprendido en estos tiempos es que los inversores evalúan la estabilidad política, la estabilidad social, las oportunidades de negocio, por supuesto, o sea, cuáles son los rubros potencialmente competitivos en cada uno de los países, y la seguridad jurídica, mucho más que el tema tributario o el tema laboral. El tema tributario, el tema laboral es parte de una ecuación para hacer números. Pero el problema es que si la cuestión tributaria o la cuestión laboral es un factor más favorable, pero hay dudas en todas las cosas anteriores, uno decide también si lo que va a recibir es inversión extranjera directa de calidad o inversores que vienen o de baja calidad o a aprovechar los agujeros institucionales que tienen los países. Bueno, yo creo que el fortalecimiento de la institucionalidad general de un país es un soporte fundamental del clima de negocios. Y los factores como la tributación o los costos laborales son más un tema de ecuación en el último tramo de la decisión. No creo que Uruguay deba modificar sustancialmente su ADN, ni en materia tributaria ni en materia laboral, como para tener resultados diferentes en materia de inversión. De hecho, con estos caprichos que tenemos los uruguayos de la equidad,
de las relaciones laborales más equitativas, de tener una carga tributaria que nos permita invertir en infraestructura, que nos permita sostener un sistema de seguridad social de manera sustentable. Con esos caprichos no nos ha ido mal en materia de inversiones. Ahora, nos fue bien solo cuando cambiamos las reglas, aprovechamos fortalezas institucionales y pusimos reglas de juego y estructuras de incentivos más inteligentes, pero no a base, no solamente en este proceso aumentó mucho la inversión, no porque los salarios se relajaran, al contrario, las relaciones laborales y los salarios reales en Uruguay crecieron enormemente en el mismo lapso en donde la inversión creció enormemente. Y la tributación también se reformuló y hoy tenemos de hecho una carga tributaria un poco mayor que hace unos años, en el mismo lapso en donde la inversión creció enormemente. O sea que hacer conclusiones fáciles o paralelismos entre la carga tributaria o el costo salarial con los procesos de inversión no prueba ser adecuado o por lo menos cierto en nuestros casos. Muy claro. Bueno, Santiago, finalmente, ¿qué reflexiones entonces haríamos, volviendo al tema de la inversión, qué queda pendiente en Paraguay dentro de los consensos que nos mencionabas anteriormente? ¿Qué son las líneas fundamentales para poder avanzar temas como inversión o diversificación productiva? Yo creo que, y me gustaría tomar de lo que había hablado antes, Mario, del tema de la transparencia. Y entender que todos los países hoy están compitiendo por el capital y el capital trata de ir donde hay reglas de juego claras, donde hay transparencia, donde estas reglas de juego internacional que promueven un sistema financiero más íntegro, regímenes de información más transparentes, son necesarios. Y ahí tenemos materia pendiente, hay alguna que está ya muy avanzada y otra que está todavía pendiente. Pero materia que en el caso de Uruguay hicieron reformas muy importantes, el tema del secreto bancario es una. Nosotros dentro de la ley de bancos, la reforma de la ley de bancos, hay un articulado muy importante que clarifica el rol y bajo qué condiciones se levanta el secreto bancario, estableciendo los estándares internacionales, lo que hoy necesariamente tenemos que tener. Y lo otro es algo que le ubica a Paraguay en una situación de desventaja, es que todavía permitimos las sociedades anónimas, acciones al portador, que ha sido un tema muy debatido y que hace que hoy Paraguay sea el único país en Sudamérica que todavía permite la constitución de sociedades anónimas, ¿verdad? Que es un tema sensible, ¿verdad? En Paraguay esto está muy arraigado, pero entendiendo que hoy las nuevas reglas de juego en el mercado internacional y para poder atraer inversión y flujo de capitales, es importante que haya mucha claridad sobre la propiedad de los activos y para eso es importante la eliminación de estas acciones al portador. Este es un proyecto que está ya en el Parlamento, pero lleva meses, si no ya más de un año en un proceso de discusión. Algo similar a lo que le pasó a Panamá, que finalmente lo terminó aprobando cuando entró en la lista gris del Gafi, ¿verdad? Fue sancionado y Paraguay ya pasó por esa experiencia, así que esperemos de que no tengamos que pasar por una experiencia negativa para tener que reformular o rediseñar esa regla de juego. Y después entender en esa misma línea de que nosotros estamos compitiendo con todos los mercados. Argentina está hoy en un proceso de reapertura de sus mercados. Estos 2 días está realizando un evento donde está recibiendo cerca de 1000 inversionistas tratando de atraer. Lo mismo está haciendo Uruguay, lo mismo está haciendo Brasil también con un cambio, ¿verdad? Todos los países están tratando de atraer al capital y el capital va donde hay reglas claras, donde hay condiciones para poder desarrollar sus negocios. Y concuerdo plenamente con Mario, ¿verdad? Si el capital simplemente fuera donde hay regímenes tributarios de baja presión, Paraguay estaría inundado de inversión extranjera y la realidad es Paraguay es el país con los menores niveles de inversión extranjera directa en la región, ¿verdad? Está solamente en alrededor del 2,5% del PIB, cuando la región en promedio es el doble de eso. Entonces tenemos que entender que tener un régimen tributario bajo no nos garantiza que venga la inversión. Yo creo que es un elemento importante, pero no es un condicionante, son otros elementos, son las reglas de juego claras, es tener una apertura y tener un sistema sencillo en el sentido de que permita que la inversión pueda radicarse, pueda haber un ingreso de capital, ese capital sano, ese capital que puede demostrar el origen, que son inversiones genuinas y que en cualquier momento ellos pueden retornar
a sus países de manera normal. Paraguay está en ese proceso de insertarse en los mercados internacionales, y yo creo que esto lleva a una decisión que tomó el Paraguay hace unos años, que fue la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional, que mucha gente lo ve a esto como una simple política de traer recursos al Paraguay o de invertir en obras de infraestructura, pero realmente el beneficio de tener un bono en el mercado internacional va mucho más allá de los recursos que se pueden conseguir. Paraguay no necesita de ir al mercado internacional, tiene acceso a los bancos multilaterales de crédito, Fonplata, CAF, BID, Banco Mundial, pero el no tener un bono en los mercados internacionales era un problema para Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los inversionistas miran en su plataforma de Bloomberg, en su computadora, y ponen el país, y hasta el año 2013, cuando escribían Paraguay, decía not found, no se encuentra. Paraguay no existía en los mercados de crédito internacionales, que es siempre una referencia del riesgo que tiene un país. Desde el año 2013, Paraguay hace su debut en los mercados internacionales y empieza a generar un nuevo interés por parte de los inversionistas de qué es este país, porque lo obliga a los bancos internacionales, a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo, todos los meses o todas las semanas tener que estar investigando cuánto es la inflación en Paraguay, cómo está creciendo la economía, cuáles son los sectores que son dinámicos, cuál es el déficit fiscal, y nos pone en el radar de un grupo de inversionistas que hacen un análisis muy riguroso sobre el país. Y ahí entendemos que empieza a haber una ola de inversión, ¿verdad? Probablemente no en la magnitud que nosotros creemos que va a venir, pero sí ha venido una inversión muy importante que le ha permitido a la economía ir poco a poco diversificándose, y en el año 2015 por primera vez Paraguay exporta más productos manufacturados que productos en estado natural por primera vez en su historia, ¿verdad? Entonces esto en parte es porque el sector agrícola hoy ya procesa esos productos agrícolas, hay una agroindustria que viene creciendo, tenemos un segmento incipiente de manufacturas livianas, plásticos, autopartes, textiles, bajo este régimen de Maquila, que vio duplicarse en los últimos 5 años y pasar de 5.000 empleos que se habían construido en los 15 años que tiene el régimen a más de 10.000 empleos ya que están en ese sector, y creciendo en un sector cuando todos creíamos que las exportaciones a Brasil deberían caer. Las exportaciones bajo el régimen de Maquila continuaron creciendo en los últimos 2 años y vienen creciendo a doble dígito de vuelta a este año. Entonces hay un proceso de una apertura donde se está mostrando, Paraguay se está insertando en los mercados internacionales y se está empezando a descubrir, pero tenemos que entender que estamos lejos de tener las reglas de juego que nosotros deberíamos tener para poder competir realmente con países que han avanzado muchísimo más, ¿verdad? Países como Uruguay, Chile, Colombia, Perú, que nos llevan probablemente una década en este proceso de reforma estructural. Entonces, yo creo que es muy importante entender que Paraguay va a seguir creciendo. Hay condiciones geográficas, demográficas, que le van a permitir a Paraguay seguir creciendo, probablemente a las tasas que estamos creciendo ahora, 3,5%, de repente un 4%, pero Paraguay necesita crecer a tasas probablemente el 6, 7 u 8% para poder cerrar esas brechas de no haber crecido durante muchísimos años, probablemente 2 décadas, entre los 80 y 90, donde Paraguay se quedó prácticamente estancado en crecimiento económico. Y eso requiere que hagamos reformas económicas que no son ninguna innovación, son reformas económicas que sabemos han sido analizadas, estudiadas, sabemos el impacto que tiene cada una de ellas, pero requiere la construcción de un consenso muy amplio por parte de la sociedad de que estas reformas son necesarias para asegurar no solamente el crecimiento de los próximos 4 o 5 años, sino el crecimiento de la próxima década, y que sea un crecimiento cada vez más inclusivo y más equitativo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podríamos seguir con muchos temas, muchas preguntas, pero eso más bien lo dejamos para un próximo capítulo, otro evento. Yo creo que siempre es un placer escucharlos, tanto a Santiago como a Mario, no solo por todo lo que aportan, sino por la claridad. Y desde Fonplata lo que esperamos es haber colaborado a un mayor conocimiento de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo en nuestros países, que realmente han sido resultados muy destacables, particularmente los países chicos, comparativamente en Sudamérica en particular, como es el caso de Uruguay, Paraguay o Bolivia, que han tenido un crecimiento no solo importante en los años pasados con el viento de cola, sino que mantienen aún ese crecimiento en condiciones más adversas, y aún cuando nuestros vecinos más grandes tampoco están pasando por un gran momento en la actualidad.
Así que bueno, no me queda más que agradecer a nuestros panelistas y agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado y esperamos que para ustedes haya sido tan útil como para nosotros este coloquio. Muchas gracias. Con las palabras finales del presidente ejecutivo de Fomplata, damos por concluido el coloquio Logros y materias pendientes en la modernización económica de Paraguay y Uruguay. Invitamos a compartir con nuestros invitados un vino de honor en la antesala de este auditorio. Allí también podrán recabar los textos del presidente del Banco Central del Uruguay. Agradecemos mucho su gentil concurrencia. Buenas noches.